Hoy te presentamos apariciones familiares. Las manifestaciones fantasmales y los espacios donde éstas ocurren resultan conocidos y cercanos para quienes narran las historias. Nótese que en algunas de estas historias las apariciones o los hechos no causan temor. La razón de esto puede ser porque la gente ya se ha acostumbrado a lo que ocurre en su casa, aunque no exista una explicación racional para ello, debido a la frecuencia con la que ocurre, y porque son acontecimientos inofensivos. O también puede ser que quien se aparece o manifiesta se identifica con algún familiar fallecido, y por lo mismo su presencia se vuelve positiva debido a lo que implica desde el punto de vista emocional. Esa aparición se considera normal, pues se estima que la persona muerta sigue cuidando a sus seres queridos. En ciertas historias las familias se han acostumbrado a convivir con estos seres que habitan su mismo entorno. A continuación te relato la siguiente historia. Cuéntame tu relato de miedo. Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres ya tenía un par de décadas de ser construida, y eso fue hace 18 años. De chico uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta específicamente a asustarnos. Con el tiempo he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía. Permanecimos asustados sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se ha vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio a un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá, asustada, fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena, cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. Jessica, oía. Jessica, oía. Después de 3 veces de que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que ella quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar a un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después de su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero, y es entonces que me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada,
volví al punto donde me había quedado pensativa. Y ahí estaba el libro que buscaba. Todas esas historias son reales, y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizá es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco, quizá, del ajetreado mundo espiritual. Relato de Jessica Valdemoro. Hoy te presentamos Los muertos de la familia nos cuidan. En mi familia se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre y que a veces nos visitan para que sepamos que siguen acompañándonos. Como ejemplo de esto, cuentan que la mamá de mi abuelo, Jorge, visitó a su familia una Navidad. Dicen que hace alrededor de 20 años estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar la Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para esas fechas. De repente, se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo, que es ingeniero civil y arquitecto, dijo que seguramente se había quemado un fusible o había habido un corto en esa parte de la casa. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina, bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio las gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. Relato de Sandra Benítez Morales.